Buenas noches, profesora Isa. Muy buenas noches, querida profesora Raquel. También buenas noches al curso del primer año de Ciencias de la Educación. Soy la profesora Isa Mabel Coronel, egresada también de la Casa de Estudios. Un gusto. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Y hoy, como les dije en el aviso, nos acompaña la profesora Isa y ustedes seguro que la vieron ya con el segundo. Ella nos ayuda también en la práctica y en la extensión universitaria en la Escuela Santa Teresita, que ustedes seguramente oportunamente van a estar por allí, porque en la extensión ya vamos a trabajar para que ustedes conozcan la escuela y el próximo año realicen su práctica en esa escuela. Así que les doy la bienvenida. La profesora Isa nos va a hacer un pequeño taller de planificación de la educación escolar básica. La clase pasada estuvo la profesora Rosa y nos ayudó con la educación inicial. Entonces hoy le damos la bienvenida a la profesora Isa y luego cuando ella termine, yo quiero hablar un poquito con ustedes sobre la extensión universitaria porque enviamos unos mensajes con la profesora Isa y Roxy. No sé si está ya Rosa por acá. Presente, profe. Presente, Rosa, te extrañamos ya en la extensión. Y Rosa nos tiene que ayudar a coordinar las actividades de extensión. Así que primero vamos a darle el espacio a la profesora Isa y yo voy a ayudarle a proyectar. Ella nos va a ir comentando, vamos a terminar esta primera parte y en la segunda parte ya vamos a estar ultimando los detalles de la extensión, porque aunque no lo podamos creer, se nos va el año académico, estamos prácticamente a un mes de terminar y tenemos que ir cerrando todas nuestras actividades para que tranquilos podamos llegar al examen final. Felicitarles por haber optado por esta carrera desafiante para esta etapa, ¿verdad? En este siglo que estamos atravesando varias circunstancias, varios desafíos. Y agradezco nuevamente la oportunidad a la profesora Raquel Cousiño. Sé que en algún momento ya les dio referencias de mi persona. Tal como les dije, fui egresada de esa casa de estudios. Amo la Facultad de Filosofía, la facultad base en mi formación. Tengo 17 años de experiencia como docente en el sector público y actualmente estoy trabajando en la coordinación desde la educación inicial hasta el tercer ciclo en la Escuela Santa Teresita. Me encantaría que este encuentro sea participativo. Levantemos la mano, intervengamos, preguntemos, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser mutuo, tiene que haber comunicación, tanto el disertante, el docente tiene que interactuar con los estudiantes. Así únicamente se vuelve significativa la experiencia. Entonces me gustaría que vayamos participando. Sé que de repente este medio dificulta un poco, pero sé que se puede. Confío en ustedes. Por algo han elegido esta profesión, porque un docente tiene que ser artista. Un docente tiene que ser desafiante, tiene que ser creativo y dinámico, por sobre todo. Iniciamos entonces. Escuché que la profesora Raquel le mencionó a la compañera Rosa Marley, quien ya le estuvo hablando seguramente, ¿verdad? Apasionadamente de lo que es la educación inicial, porque es su campo. Y yo les estaré hablando de lo que es la planificación en la educación escolar básica, específicamente del primero y segundo ciclos. Siempre tenemos que basarnos en un marco normativo. Un sistema educativo se enmarca dentro de un país, ¿verdad? Un gobierno que
administra, que planifica un sistema educativo. Nuestro sistema educativo desde el año 1992 con la reforma ha cambiado mucho. Con el derrocamiento, ¿verdad?, del autoritarismo de Stroessner, tuvimos un cambio con la democracia, con la transición a la democracia. Entonces también tuvo que haber cambios en el sistema educativo y se había adoptado la reforma educativa. Y esta Constitución Nacional también menciona varios aspectos de la educación paraguaya desde el artículo 73. Luego tenemos la Ley General de Educación, que a grandes rasgos también menciona de los diferentes niveles, estamentos, agentes, funciones normativas. La Ley Orgánica del MEC, la Ley 1725, que es el Estatuto del Educador, y otras resoluciones. Entonces, tenemos que manejar las leyes, el marco normativo también de nuestro sistema educativo. Específicamente les mencionaba ya que la Constitución Nacional menciona en el artículo 73 del derecho a la educación y de sus fines, y guarda mucha relación con los fines de la educación paraguaya, de esa reforma educativa. Toda persona tiene derecho a una educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, la afirmación del compromiso con la patria, de la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo. Entonces, partimos un poco de qué tipo de estudiantes pretende formar este sistema educativo. Hablaba de una formación integral, de un desarrollo de la personalidad plenamente calificada. Entonces, el derecho a la educación es un derecho natural, es un derecho inherente a la persona. Y únicamente con la educación podemos ir erradicando muchas situaciones, crisis sociales que vemos actualmente en nuestra sociedad. Entonces, este sistema educativo paraguayo se estructura también en niveles. En primer lugar, tenemos a la educación inicial, con prejardín, jardín, preescolar. Luego tenemos a la educación escolar básica ya en sus 3 ciclos, primero, segundo y tercer ciclo, que lleva a estudiantes hasta los 14, 15 años aproximadamente. Y luego ya la educación media. Entonces, este sistema es muy importante que el estudiante docente maneje muy bien desde qué nivel está dentro de ese sistema educativo y hasta dónde también. Entonces, ya lo habíamos mencionado, la educación escolar básica está orientada a niños, niñas y adolescentes de 6 a 14 años y se divide en 3 ciclos de 3 años de duración cada uno. Bueno, hablamos entonces de lo que es el marco normativo, el sistema educativo, la estructura, cuáles son los niveles, cuáles son los ciclos que integran la escolar básica, y luego ya tenemos también los niveles de concreción del currículum. ¿Qué significa currículum? Es un conjunto de elementos, de objetivos, de contenidos, un todo
de lo que se pretende desarrollar y concretar. Hablamos primeramente de un currículum nacional destinado, ¿verdad?, a los habitantes de la República a nivel nacional, que llega a las instituciones a través de los programas de estudios. Luego tenemos también a nivel departamental, a nivel institucional y a nivel de aula. ¿Qué significa? Que también debe concretarse a nivel departamental. Estamos ubicados en el departamento de Cordillera. En Cordillera tenemos también una institución, una dirección departamental de educación, ¿verdad?, que es descentralizada del MED central. Entonces, como departamento tenemos nuestras características peculiares, los habitantes, la geografía en sí, la cultura. Entonces, se delimitan también, se planifican estratégicamente ejes transversales que se deben de ir trabajando en las instituciones educativas, complementando un poco el nivel nacional. Luego tenemos a nivel institucional, ya nos adentramos dentro de una institución educativa. Un ejemplo, la Escuela Santa Teresita tiene que concretar ese nivel nacional de los programas con también el plan estratégico departamental, los ejes que vamos a trabajar dentro del departamento, y además tiene que hacer un diagnóstico de la institución educativa, partiendo de la cantidad de estudiantes, la oferta educativa y las debilidades pedagógicas, debilidades académicas. Entonces, la institución debe ir viendo un proyecto educativo institucional nuevamente. El plan nacional, el plan departamental, el plan institucional, que es para todos los niveles con que cuenta, ¿verdad?, la institución, y luego tenemos el nivel de concreción ya a nivel aula, donde ya el docente, a través de un proyecto áulico, a través de su propia planificación, va a ir concretando específicamente esos niveles: nacional, departamental, institucional y a nivel de aula. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí en cuanto a los niveles de concreción del currículum? ¿Hay algún docente entre ustedes de escolar básica? ¿Se entiende hasta el momento? A ver, Tobías. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Rosa. Presente. ¿Pudiste captar, Rosa, en cuanto a los niveles de concreción del currículum? Nivel inicial, primer y segundo ciclo y tercer ciclo. Sí, es en cuanto a la estructura. Luego hablamos de los niveles de concreción, cómo vamos a ir desarrollando ese programa nacional que ofrece el sistema educativo, partiendo de un plan nacional, un plan departamental, un plan institucional y ya luego a nivel aula. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del planeamiento didáctico. Seguramente que con la profesora Raquel, ya también con la profe Rosa Marley y sus experiencias previas ya manejan lo que es un planeamiento. Le pregunto a Jessica, ¿para qué sirve un planeamiento? ¿Qué es un planeamiento? Así con tus palabras. Jessica Rodríguez, profe. Sí, Jessica Rodríguez. Buenas noches, profe. Buenas noches. El planeamiento sería la estructura o la organización que tiene cada docente de acuerdo a la clase que va a desarrollar o pretende desarrollar. Sí, una planificación estructurada entonces de lo que pretende desarrollar. Muy bien. Eliane Amarilla, tu punto de vista sobre el planeamiento, alguna experiencia previa. A ver si Cándido
puede dar su punto de vista sobre el planeamiento. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Bien, bien. Y el planeamiento es el norte que uno fija para el desarrollo del currículum. El norte fijado para el desarrollo del currículum. Muy bien. Esta definición menciona que planeamiento didáctico es la previsión inteligente y bien calculada de todas las etapas de trabajo escolar y la programación racional de todas las actividades, de modo que la enseñanza resulte segura, económica y eficiente. Todas las profesiones tienen sus elementos, sus herramientas, sus metodologías de trabajo. Un carpintero con ese oficio necesita de ciertas herramientas materiales para construir una mesa, una silla, una puerta, un tirante. Así también la profesión del docente tiene como una herramienta fundamental el planeamiento. Sin ese planeamiento no va a llegar a la meta, a los objetivos. Y el planeamiento es la carta de presentación de un docente. Así como en la escuela nos decían que nuestro cuaderno, según lo tengamos, era el reflejo del estudiante, así también es para el docente el planeamiento inherente, fundamental de la labor del docente. Entonces, tiene que ser una previsión. Yo no puedo ir a improvisar mi clase. Yo tengo que planificar mis actividades, prever, ver los materiales que voy a necesitar, qué cantidad de estudiantes tengo, mi sala de clases si está iluminada, si está organizada, el horario que tengo que llegar, el horario que tengo que estar midiendo si es que me va a dar para el desarrollo de mis actividades. Tengo que estar también abierta a actividades extracurriculares. Entonces, únicamente por medio del planeamiento es lo que yo puedo ir agendando todas esas actividades para luego concretar. Entonces, ¿para qué planificamos? Para evitar la rutina, aprovechar mejor el tiempo, orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos improvisar. Y como toda tarea, como toda actividad, porque la planificación es una actividad previa, tiene sus pasos. Partimos de un diagnóstico. Nuestras herramientas principales, nuestro programa de estudio a nivel nacional, nuestro proyecto educativo institucional que la escuela pide que también tratemos sobre esas debilidades pedagógicas. Y otros materiales también que nos debe ayudar, como materiales didácticos, libros, enciclopedias, páginas escolares. Luego ir seleccionando de acuerdo al grupo de trabajo que voy a estar trabajando. Desarrollar ya ese planeamiento, ejecutando ya lo planificado, evaluando. Y no termina en esa evaluación, porque yo tengo que ver si realmente lo que planifiqué sirve, es útil. Si no es útil, debo retroalimentar, debo ver si fueron válidas mis estrategias, mis metodologías, mis instrumentos de evaluación. Entonces, ir retroalimentando. La evaluación no es el fin, tengo que retroalimentar también. Entonces, todo planeamiento curricular se concreta en un diseño, en un modelo, en un esquema o estructura. Y nuestro sistema educativo también nos plantea ese diseño que tiene, ¿verdad?, una malla de componentes fundamentales, académicos, y también le incluye al componente local. Seguramente ustedes ya vieron ya ese diseño curricular en algunos documentos, en algunas áreas, ya hablaron de ese
diseño curricular. Y es allí donde se concreta esos niveles que ya habíamos mencionado. Este es el diseño. A ver, Ninfa, Celaya, ¿ya manejabas este diseño curricular? Buenas, profe. Buenas noches. Sí, ese ya habíamos, así ese mismo cuadrito habíamos desarrollado en la materia de práctica profesional. Así mismo. Ya, por lo menos ya vimos ya. Ya. Sí. Gracias. Y ahí en el centro tenemos ejes, denominados ejes transversales. Tenemos 3 componentes dentro de este diseño. En el centro ustedes podrán observar que es el componente fundamental. ¿Y por qué está ahí en el centro? Y ven que se desprenden unas flechitas grises. Porque son ejes transversales. Traspasa los otros componentes. Tiene que estar presente en todos los componentes. Hablamos de una educación democrática, ambiental, familiar. ¿Cómo concretamos esos componentes dentro del plan de clase? Cuando yo inicio mi clase, buenos días niños y niñas, Baisha Papenecoe, porque tenemos que también tener en cuenta que tenemos que desarrollar las clases en ambos idiomas, porque somos un país bilingüe, con 2 idiomas oficiales. Buenos días niños y niñas, Baisha Papenecoe mi mandu Akejina Yahuere Kohañan normas de convivencia, que tenemos nuestras normas de convivencia. ¿Y qué dicen nuestras normas de convivencia, Carlitos? Que tenemos que levantar la mano para poder hablar, que tenemos que pedir permiso para salir afuera. Y esas son reglas de convivencia. Entonces yo estoy fomentando una actitud de convivencia democrática en mis estudiantes. Esa educación democrática se debe de ver en forma transversal, dar en forma transversal en mi clase. Ahora bien, educación ambiental. También yo tengo que lograr hábitos. En ciencias naturales, en medio natural, me pide que mi estudiante pueda usar correctamente un basurero, clasificar correctamente las basuras. ¿Cómo yo le voy a poner logrado en su RSA, en su lista de cotejos, si ese estudiante no tiene hábitos saludables? Entonces, tengo que trabajar también la educación ambiental. Y la educación familiar hoy en día es muy importante que la familia acompañe también a sus hijos. Siempre luego fue importante. La propia Constitución menciona que la responsabilidad educativa primeramente recae en la familia, luego en el municipio y por último en el Estado. Entonces la familia sí o sí tiene que acompañar ese proceso. Entonces también debo en mi planeamiento destacar que tiene que compartir la tarea con la familia, o le doy tareas que puedan involucrar a los familiares. Entonces de esa forma se debe ir dando estos ejes transversales del componente fundamental. Y luego ya tenemos el componente académico y ahí ustedes van a observar que para el primer ciclo hay áreas. Está comunicación, matemática, medio natural y salud, vida social y trabajo. Y en segundo ciclo están ciencias naturales, ciencias sociales, está matemática, está segunda lengua, primera lengua. Entonces, varias áreas académicas también que compone el segundo ciclo, lo académico, lo que yo voy a estar desarrollando como áreas.
Y el último, que es el componente local, que es el desarrollo personal y social. Es un proyecto comunitario que yo también tengo que trabajar, se le destinan horas para trabajar también por un proyecto comunitario que beneficie a la institución. Dentro de la institución siempre hay actividades extraescolares también. Entonces, ese espacio es para que yo pueda con mis estudiantes aportar algo también a la institución, desde mi labor. Preguntas sobre el diseño curricular. ¿No hay preguntas? Ese profe abarca todas las áreas de las materias. Sí, el componente académico, estamos hablando de la educación escolar básica, primero y segundo ciclo. En el primer ciclo ya mencionamos cuáles son las áreas. Y en el segundo ciclo también son las áreas que ya vienen en un programa, lo que se debe desarrollar por ciclo. Así también para el tercer ciclo, son todas las áreas ya que tienen que desarrollar desde el primero al noveno grado. ¿Se entiende? Sí, profe. Dale, continuamos entonces. Y bueno, estuvimos hablando entonces de los niveles de concreción del currículum. Ahora vamos a hablar ya en forma más específica. Vamos bajando a lo concreto, porque a lo que nosotros queremos llegar es cuáles son los pasos para planificar, pero únicamente tenemos que utilizar ese método deductivo de partir de lo general, de ir bajando. Entonces, ahora tenemos los niveles del planeamiento del proceso educativo. Cuando ingresamos, quiero que se imaginen, ustedes terminan ya su cuarto curso y consiguen ir a una institución para trabajar. Entonces, ¿cuál será nuestra primera herramienta? Es el calendario escolar. El calendario escolar que ya se diseña, se redacta en diciembre y se reglamenta en febrero. Y ahí ya se tiene qué cantidad de días hábiles vamos a tener durante el periodo del año lectivo, qué cantidad de asuetos, feriados, actividades académicas alusivas. Entonces, ustedes van a tener como primera herramienta su calendario escolar, su programa de estudio, por supuesto, ya dijimos, y sus materiales. El proyecto educativo también. Y ahí es donde ya tengo que yo empezar a planificar lo que voy a hacer durante el año. Si mi calendario escolar me dice 200 días hábiles, yo tengo que saber qué actividades voy a realizar durante esos 200 días. Entonces tengo que tener mi planeamiento anual, pedagógicamente hablando, de qué asignaturas voy a estar desarrollando. Luego tengo el planeamiento semestral. Actualmente se divide en 2 etapas el periodo del año lectivo escolar. La primera etapa que va desde febrero hasta las vacaciones de invierno, generalmente entre el 8 y 10 de julio. Y luego, a partir de la semana 24 de julio para el 30 de noviembre, el segundo periodo. Entonces, segunda etapa, el segundo semestre. Entonces, también tengo que yo tener mi planeamiento semestral, que es más sintético que el plan anual. Y por último, mi plan diario o planeamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en forma específica ya les voy citando cuáles son los planeamientos que sí o sí tiene que contar un docente durante un año de periodo lectivo escolar. Ahora bien, el planeamiento anual. Entonces, ¿qué constituye? Una herramienta muy útil para el docente. ¿Por qué? Porque orienta su accionar durante todo el periodo del año lectivo escolar, ese un año.
De acuerdo al tiempo que abarca la planificación anual, debe contemplar todas las competencias y capacidades previstas, desarrollar en el año lectivo de una disciplina académica o área. ¿Qué carácter tiene este planeamiento? Abierto y flexible, es decir, admite también modificaciones de adecuación curricular a la comunidad, características institucionales e incluso de un grupo. De ahí que yo les hablaba de ese proyecto educativo institucional. Yo tengo que conocer qué cantidad de estudiantes tengo en la institución, en mi grado, y cuáles son sus peculiaridades a través de una prueba diagnóstica, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, si tiene debilidades en lectoescritura, en matemática. Tengo que trabajar también sobre esos puntos y me dice que en mi planeamiento anual puedo adecuar, puedo ir también yo, ¿verdad?, plasmando esas debilidades de acuerdo a mi proyecto educativo institucional. Y este es el modelo. Este es el modelo estándar de un planeamiento anual. En la primera columna observarán ustedes que está un cronograma y ahí menciona desde marzo. ¿Por qué desde marzo? Porque generalmente en febrero todo es actividades de preclase, capacitación de docentes, reuniones iniciales, se ambienta la sala de clases, se pinta, se prepara. Entonces, para recibir a los estudiantes ese febrero casi no se dan actividades académicas. Entonces, marzo. Y ahí en la segunda columna ya aparece la unidad temática. En este caso es de castellano el ejemplo. Y su unidad temática es comprensión de textos orales. Ustedes manejarán las habilidades lingüísticas, que son escuchar, hablar, leer y escribir. Y aquí, en comprensión de textos orales, lo que se quiere lograr los primeros días es esa habilidad de escuchar, de integrarse con el grupo. Entonces, ¿con qué tipo de capacidades puede ir logrando eso? Luego están los multimedios que se va a utilizar, la metodología, la evaluación, qué número de clases voy a tener dentro del área de castellano en ese marzo. Y por supuesto las fuentes consultadas, la bibliografía. Entonces una estructura de un plan anual. En este caso el cronograma va a ir de marzo a noviembre. Ahora también vamos a hablar del plan de unidad o llamado también semestral. Les explicaba que tenemos dos etapas actualmente dentro de la educación escolar básica. Entonces, el docente también tiene que tener ya definidas cuáles son las capacidades, contenidos, temas que voy a desarrollar con un primer grado. Un ejemplo, un primer grado, que sí o sí luego, después de ser promocionado este estudiante del preescolar, al pasar al primer grado necesita otra vez de un refuerzo, de una nivelación de la etapa de aprestamiento para ver si realmente logró esas competencias de discriminación visual, auditiva, si se ubica temporalmente en el tiempo, si tiene motricidad fina, motricidad gruesa, con trazados, con recorte, con plastilina, que el docente de primer grado tiene que iniciar únicamente con el primer grado. Entonces, en ese plan semestral tiene que redactar la profesora o el profesor de primer grado cuáles son las actividades que va a ir desarrollando, qué letras, con qué letras va a ir empezando a dar en comunicación. Y cuando llegue a julio, ya me tiene que leer mi estudiante. Entonces, todo eso tengo que prever para la primera etapa. Y para la segunda etapa, en el caso del primer grado, ya cómo va avanzando con las demás letras, sílabas, pequeños textos. Más o menos para que ustedes tengan un ejemplo específico, entonces, este es el modelo de plan semestral. Y es más cortito que el otro. Ya solamente menciona las capacidades,
el contenido programático, la metodología, por supuesto que no puede faltar, multimedios, la fijación e integración del aprendizaje, cómo voy a lograr, qué número de clases también, y la evaluación. De repente ustedes dirán, pero es medio repetitivo con el plan anual, pero tiene sus diferencias en cuanto a que el plan semestral ya tengo mis actividades bien específicas a desarrollar durante la primera etapa. Porque puede ocurrir también que en esa primera etapa no logre mis objetivos. Yo tengo que presentar otra vez mi informe de la primera etapa y en base a eso puedo seguir adecuando también mi plan anual o mi plan semestral. Y por último, ya un nivel de concreción, la herramienta que sí o sí me tiene que acompañar todos los días en mi trabajo es el plan diario o el plan de clase. Y difiere un poquito de educación inicial, porque educación inicial trabaja por proyecto áulico y de repente un proyecto le puede servir para varias clases, para varias fechas. Sin embargo, el plan diario más bien es para una semana. El de educación inicial, el proyecto puede durar más tiempo, 1 mes, 2 meses, dependiendo de que tenga, ¿verdad?, un tema de interés. Sin embargo, el plan de clase de la escolar básica es semanal. Semanal se entrega en mi institución, se tiene los días de entrega y se entrega en forma semanal. Y el plan de clase posee componentes básicos como las capacidades, los temas que hacen referencia al contenido académico ya muy específicamente. Y otro componente que incluye una variedad de actividades. Otro componente en la planificación es la evaluación. En primer término, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, mientras en segundo término, y sí muy importante, la evaluación de la misma planificación. Entonces también son componentes del plan de clase el tiempo y los recursos disponibles. Y este es el modelo sintético, pero completo de la planificación de un plan de clase diario. Tengo que identificar primeramente la institución donde voy a realizar, ¿verdad? Voy a ejecutar mi plan de clase, el nombre del docente, qué grado, qué área, la unidad temática, la capacidad. ¿Dónde yo voy a encontrar unidad temática y capacidad? Pregunto al curso. ¿Qué les dije? ¿Qué tenemos que tener como herramientas? Calendario escolar y luego... ¿qué tenemos? Programa de estudios. Muy bien. Y dentro de ese programa de estudio es que vamos a encontrar la unidad temática y la capacidad. Pero esos indicadores que ustedes observan ahí con sus 3 asteriscos, ahí únicamente el docente tiene que desglosar. Son como lo que va a marcar las pautas para que yo realmente como docente verifique si mis estudiantes lograron esa capacidad que me plantea mi programa de estudios. En segundo momento tenemos los momentos didácticos. ¿Cómo voy a desarrollar esos momentos didácticos? Y tiene 3 pasos: el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio, yo tengo que tener actividades motivadoras, actividades lúdicas, actividades reflexivas. Los niños ya vienen con conocimientos previos, teóricos del socioconstructivista que sustentan nuestra reforma, hablan de que el estudiante no es un ser vacío, es un ser ya con conocimientos previos y que nosotros como docentes no tenemos que directamente ir a lo teórico, tenemos que sacar esas experiencias, esos conocimientos previos y de ahí realizar ese enlace cognitivo. Por ejemplo, voy a dar un cuento
Yo directamente no puedo contarle. Había una vez un patito, como el caso del patito feo. No, yo tengo que cantar primeramente la canción del pato. El pato con una pata y en círculo. Y luego conversamos sobre el pato. Algunos ya te van a decir, yo tengo profe pato, mi abuelo, mi abuela. Luego yo puedo presentar la figura. Ahora tenemos multimedios o láminas, o puedo traer incluso un pato en mi clase, ¿por qué no? En una jaula. Para que sea más significativa depende mucho del espíritu creativo del docente, la vocación que tenga. Y luego ir viendo incluso sus características, si tiene plumas, si es ovíparo, vivíparo, ya voy sacando montones de experiencias. Y luego recién adentrarme a lo que es el desarrollo. Y ahí sí ya puedo narrar el cuento. Luego les invito a que ellos narren, que pasen a representar o en grupo. Y así voy intensificando, fijando y por último evaluar ya en el cierre mi trabajo. Y esa evaluación dentro del cierre tiene que ser también en sus 3 momentos, que ellos mismos se evalúen. A ver, Jaime, ¿cómo te viste en el proceso del cuentito? ¿Qué mensaje dejó el cuento para vos? A ver, Carlos, le podés evaluar a Jaime. Jaime estuvo atento, participó, es la coevaluación. Y por último, la evaluación del docente, que tiene que tener ahí su registro, su lista de cotejo, su registro de secuencia de aprendizaje e ir puntuando. ¿Logró o no logró? Entonces son 3 momentos didácticos. Y por último, tengo que también constatar medios de verificación, cómo voy a evaluar y los recursos y la bibliografía, que es muy importante. También, aparte de ese diseño que vimos, esa sopa de componentes fundamental, componente académico y local, también tenemos esta distribución de horarios que es importante que manejemos para el primero y segundo ciclo. Tenemos ahí distribuidas las áreas para el primer ciclo, en la primera parte, en la primera columna, que para comunicación 11 horas semanales se tiene que distribuir. Esto a mí me va a servir para mi plan anual, para saber qué cantidad de clases tengo que tener en 4 semanas. Matemática también 8 horas, vida social 4 horas, medio natural 4 horas, desarrollo social 4 horas, que sería, ¿verdad? Todo ya. Luego también el receso, porque el receso en la escolar básica se consideran también horas pedagógicas, horas acompañadas. Y un total de 30 horas semanales que equivalen a 100 minutos en total. Eso en el caso del receso. Y en total es 1.200 minutos para primer ciclo y 30 horas semanales. 30 horas semanales. Luego tenemos el segundo ciclo con sus áreas también y total de horas. Ciencias naturales, 3 horas semanales. Ciencias sociales, 4 horas semanales. Artística también, 2 horas semanales. Educación física, 1 hora. Eso equivale a 40 minutos. Estamos siempre hablando de 40 minutos. Horas pedagógicas. Educación para la salud, 2 horas, lengua materna, 5 horas, segunda lengua, 4 horas. Ahí me quiero quedar un ratito. Seguramente ustedes manejan lo que es lengua materna y segunda lengua. ¿Alguien que me pueda ayudar a recordar cuándo se da lengua materna y cuándo es segunda lengua? De la criatura, profe. ¿Y cómo se da? Lengua castellana y lengua guaraní, profe. Sí, pero ¿cómo yo voy a decidir en la institución cuál va a ser mi primera o segunda lengua? Esa es mi pregunta. ¿De qué dependerá?
¿De quién Y depende? dependiendo de los alumnos, profe, sería. Así mismo es, dependiendo de qué lenguaje traen ya los estudiantes y en un porcentaje mayor. En la Escuela Santa Teresita, como ejemplo, tenemos 540 estudiantes desde el jardín hasta el 9º grado y la mayoría, en su mayoría, hablan el castellano como lengua materna. Entonces, dentro del proyecto educativo institucional ya hacemos constar que como primera lengua o lengua materna está el castellano y como segunda lengua está el guaraní, pero no siempre se da. Hay instituciones en zonas urbanas y ahí su primera lengua es guaraní, en zonas rurales, ¿verdad? Guaraní, y su segunda lengua es el castellano. Pero acotando un poco hoy en día el enfoque comunicativo que piden que desarrollemos. En la escuela Santa Sí, Teresita, ¿cómo? ¿dónde mismo queda la escuela Santa Teresita? Está acá en el barrio San Blas, no sé si conoces el Hospital Regional de Cacupé. Arribando el hospital regional, después de la tercera región sanitaria, está la escuela municipal, cerca de la ruta. Gracias, profe. Bueno, entonces hoy en día nos piden para la enseñanza del guaraní y del castellano que 50% a ambos, siempre le demos ese peso. Si voy a enseñar entonces una asignatura, enseño 50% castellano, le explico en guaraní, le explico en castellano, es la única manera. Y cuando voy a dar gramática, si doy ahora tero en guaraní, en castellano también tengo que dar sustantivo para que les sea más significativo, porque tero significa sustantivo en guaraní. Seguramente que manejan ustedes también eso. Bueno, matemáticas 5 horas, trabajo y tecnología 2 horas, desarrollo personal y social 2 horas, orientación vocacional, educacional y vocacional 1 hora y el proyecto educativo comunitario también 1 hora. Totalizamos en 30 horas semanales y 1200 minutos semanales también, que tenemos que distribuir en esas 200 días hábiles. Bueno, con este artículo 73 del que iniciamos, del marco normativo, ya habíamos mencionado qué es lo que persigue nuestro sistema educativo en cuanto al derecho de la educación, qué es lo que busca desarrollar. Y esta imagen dice mucho. Vemos ahí un recipiente que es una botella, ¿verdad? Ya no queremos más ver al estudiante como una botella a quien se le cargue de conocimientos. Queremos ya una formación integral. Queremos que ese estudiante, aparte de recibir los conocimientos, pueda saber hacer, aplicar y pueda amar, valorar y practicar lo que conoce. Es un pensar, un sentir y un actuar lo que queremos lograr. No queremos seres así autómatas con conocimiento y que no lo apliquen. Queremos que ellos mismos sean constructores de su propio aprendizaje. Y también, aparte de todo lo que ya hemos mencionado, tenemos que tener en cuenta unos principios, ¿verdad?, curriculares que debe acompañar mi labor. En primer lugar, vemos ahí niños. ¿Qué están haciendo los niños? Están jugando. Entonces, el juego es un principio curricular. Sí o sí tengo que incluir el juego como una dinámica, como una actividad de incentivación en mi planificación. Luego tenemos también los conocimientos previos, las actividades deben tener una finalidad, una disponibilidad del alumno. Ya sabemos que
el estudiante viene con una motivación interna y eso yo tengo que incentivar a través del aprendizaje significativo de sus conocimientos previos. Entonces, verle al estudiante como alguien ya con saberes previos. Los valores que no debe de faltar. Hoy en día vemos tantas cosas que ocurren en la sociedad, entonces la institución educativa tiene que ser conservadora de valores. Entonces, nuestra labor como docentes va más allá de sumar, de restar, de leer, de escribir. Ñambo, la valores. Porque muchas veces en las casas no están recibiendo o es poco lo que reciben. Entonces, yo como docente tengo que brindar esos espacios de valores. Y la evaluación también, porque yo tengo que evaluar mi trabajo, lo que yo voy desarrollando con mis estudiantes, porque en la evaluación radica si realmente estoy siendo un docente productivo, de calidad, si estoy dando algo por mi país desde mi profesión como docente también. Y la creatividad, porque los niños son tan creativos, depende mucho del docente para ir, ¿verdad?, desarrollando esas habilidades creativas también en los alumnos. Son 5 los principios curriculares: el juego, el aprendizaje significativo, los valores, la evaluación y la creatividad. Y ya habíamos hablado en ese modelo de plan de clase de los momentos didácticos. Momentos didácticos, la didáctica. ¿Qué es la didáctica? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué es la didáctica? Porque es muy propio de los docentes ese término. El saber enseñar, profe. Saber enseñar. ¿Alguna otra idea? Didáctica. Saber enseñar. Es la que se encarga de darnos las técnicas y herramientas para enseñar. Las que nos da las técnicas y herramientas para enseñar. Me encanta. Conocen mucho ustedes. La didáctica es el arte de enseñar. Las habilidades, las técnicas que tiene que tener un docente. Tiene que ser un artista. Tiene que saber llegar. Una de las herramientas del docente es el saber llegar. Entonces, es el arte de enseñar. Y no todos tienen. Entonces, es muy importante estos momentos didácticos, pero tenemos que procurar siempre. En el inicio, como dijimos, ¿verdad? Ya habíamos mencionado, está la incentivación, el enlace cognitivo, ya en el desarrollo la aplicación de técnicas activas, la fijación del aprendizaje y en el cierre la intensificación del aprendizaje y la evaluación. Siguiente, esto que ven acá ustedes se encuentra en los programas de estudios. Hablamos de competencias y de capacidades. Son términos que sí o sí vamos a encontrar a diario en los programas de estudios y en otros materiales también educativos del MEC. La competencia es lo que yo pretendo lograr, por ejemplo, con estudiantes del primer ciclo. ¿Cuál sería el perfil que tiene que lograr un estudiante del tercer grado? Primer ciclo contiene primero, segundo y tercer grado. Entonces, cuando termine su tercer grado, ¿cuál es el perfil que debe de tener ese estudiante? A eso se refiere la competencia. Todas las capacidades que tiene que desarrollar en los 3 grados. A eso se refiere la competencia. Y la capacidad viene a ser cada uno de los componentes aptitudinales, altitudinales, cognitivos, de destrezas, de habilidades que articulados armónicamente constituyen la competencia. De eso les hablaba. Las capacidades del primer grado que yo voy desarrollando, del segundo y del tercero, es lo que me va a dar la competencia requerida de ese estudiante del tercer grado, como así también del cuarto, quinto y sexto grados.
Y así específicamente ya vamos a encontrar esas unidades temáticas que les mencioné hace rato. Ustedes me dijeron dónde vamos a encontrar las unidades temáticas y capacidades y me dijeron en el programa de estudio. Y esta es una partecita de un programa de estudio del segundo grado del área de comunicación, específicamente lengua materna. Entonces es el castellano. Y ahí menciona la unidad temática en la primera columna, la comprensión de textos orales. Escuchar primeramente. Mis estudiantes tienen que lograr escuchar primeramente. Entonces ahí hay capacidades, cómo se puede desarrollar esa actitud de escucha. Anticipa posibles informaciones que puede contener un texto antes de escucharlo. ¿Cómo puedo lograr esto? Presentando láminas, imágenes o escribiendo el nombre de un personaje en la pizarra y de ahí ir partiendo. Entonces va a anticipar posibles informaciones de lo que se puede tratar ese texto. Luego establece relación entre sus predicciones y el contenido del texto, si realmente coincidió con lo que pensó de qué se trataría ese texto. Comprende el mensaje de distintos tipos de textos, interpreta el significado de palabras de textos escuchados, reconoce los elementos básicos de textos narrativos como ser el personaje, qué actitud emocional tenía, era tristón, enojón, era alegre, acciones, los lugares, el tiempo y el ambiente. Le vamos preparando a este alumno del segundo grado entonces para luego trabajar ya el texto, la comprensión lectora y la redacción. Y de lo que les hablaba, nosotros vamos a encontrar la unidad temática y las capacidades en el programa, pero los indicadores nosotros tenemos que desglosar y eso no es tarea fácil, requiere de técnica. Y esas dimensiones tengo que tener en cuenta, ¿verdad? Hablamos de que queremos que nuestro estudiante piense, conozca, sepa hacer y que ame lo que haga, que valore, que practique, que sienta. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Con estas dimensiones que son conceptual, procedimental y actitudinal, que se va a ver en mi desglose de indicadores. Y tenemos ciertos ejemplos, hay varios verbos, son propuestas nada más. Verbos para indicadores conceptuales que yo puedo utilizar. ¿Qué es lo que pretende lograr estos tipos de indicadores conceptuales? Desarrollar la inteligencia conceptual o intelectiva. Por ejemplo, conozco las partes de las plantas. Adquiero conocimientos sobre la tierra. Conceptúo la célula. Entonces yo primeramente tengo que partir de un indicador conceptual. Luego, procedimental, ya tengo mi indicador para que mi alumno conozca. Ahora tengo que ver mi indicador para que sepa hacer, aplicar lo que ya conoce. Entonces, lograr un objetivo procedimental implica adquirir habilidades y destrezas que permitan desarrollar la inteligencia práctica y operativa. Por ejemplo, formulo. Esto se puede dar en matemática. Yo estuve dando problemas, situaciones problemáticas, pero yo quiero que me formule también mi estudiante un problema. Entonces formulo un problema sobre suma o resta o de las 4 operaciones fundamentales. Que se vea que hay acción, actividad, el saber hacer ya hay en procedimentales. Y por último, los verbos para indicadores actitudinales. Y este sí que es un poco más difícil de valorar, porque hoy en día cuando hablamos de evaluación no hablamos más de medir, sino de valorar. Y cuando se trata de indicador actitudinal es más difícil, que tengo que tener más observaciones para ver si realmente mi estudiante me está logrando valorar, amar lo que está realizando.
Entonces, aprender una norma significa que se es capaz de comportarse de acuerdo a ella. Y aprender una actitud significa mostrar una tendencia consistente y persistente a comportarse de una determinada manera ante determinadas clases de situaciones, objetos, sucesos o personas. Y ahí los ejemplos: valoro. Pero yo, ¿cómo voy a de repente medir que está valorando? Únicamente en sus acciones. Valora el medio ambiente, utiliza el basurero, no echa su papelito en el patio, riega de repente las plantas. Entonces voy a ir viendo a través de mis observaciones si valora ese ambiente donde está interactuando con los demás. Expreso mis sentimientos, asumo una actitud crítica, etc. Y aquí ya tenemos un ejemplo. Primeramente, ¿cómo vamos a desglosar entonces? Vamos a poner qué área es. En este caso, el ejemplo es medio natural y salud. La unidad temática también tengo que poner ambiente saludable. Capacidad: practica hábitos higiénicos que favorecen a la salud personal y social. Esa es mi capacidad que está en el programa. Yo desglosé, o sea, traje de mi programa, transcribí ahí. Y yo soy la que tengo que desglosar esos indicadores. Y primero es conceptual. Tiene que conocer primeramente. Conoce hábitos higiénicos. Y luego identifica elementos del aseo personal. ¿Cuáles son los elementos que vamos a usar? Practica hábitos higiénicos. Si se cepilla los dientes, se lava las manos. Entonces, todo eso. Y aquí ya tenemos ya un modelo de un planeamiento. Como dijimos, partimos de una identificación, qué nivel es, qué ciclo, en este caso el grado es tercer grado, la capacidad que presenta, practica hábitos higiénicos que favorecen la salud personal y social, lo que estábamos desglosando. El tema integrador es la campaña contra la gripe o influenza. Y la estrategia metodológica ahí nombra los 3 momentos: inicio, desarrollo. En el inicio recordamos el cuento, porque ya se dio un cuento anticipadamente, Daniel y su gripe. Dialogamos acerca de la preocupación que sentimos por la aparición de la gripe. Realizamos algunas preguntas, los conocimientos previos, para luego ya leer la información en desarrollo. Y ahí menciona la gripe como contenido. Luego, indagamos y completamos. ¿Qué son las vacunas? Voy fijando mi aprendizaje. ¿A qué se llama virus? Observamos las imágenes y completamos las acciones que debemos tener en cuenta para evitar el contagio. Al toser, qué posición de brazo tengo que adoptar. No tengo que compartir mis elementos, mis objetos personales. Sonarse la nariz utilizando qué cosa. Entonces, voy yo presentando diversas actividades y ahí ven el tercer momento, que es cierre. Verificamos en casa los pasos y momentos que debemos tener en cuenta a la hora de lavarnos las manos. Traemos anotado en el cuaderno y ahí ya le va a involucrar a su familia. Compartimos la información en casa y con los amigos. Verifico si se han cumplido los indicadores propuestos. Los materiales para el inicio, desarrollo y cierre, ¿cuáles son? Láminas, informativos, pizarra, tiza, cuaderno, cartuchera, y las fuentes de consulta, que es la bibliografía. Como actividad número 1, entonces se plantea de seleccionar 2 capacidades del programa de estudio, sea del primero y segundo ciclo, y desglosar indicadores atendiendo las 3 dimensiones estudiadas: el nivel conceptual, procedimental y actitudinal. Y como otra actividad, entonces también seleccionar una capacidad de una de las áreas del primer ciclo, nada más pide, sea primero, segundo, tercer grado, y elaborar un plan de clase. Hay que colocar la institución, profesor, grado, área y los momentos didácticos. El siguiente, profe. La unidad temática
la capacidad, los indicadores y luego los momentos didácticos. El inicio, el desarrollo, cierre y medio de verificación. Quiero saber si hay preguntas. También acompañan los recursos, instrumentos y fuentes de consulta. Hay consultas hasta aquí porque ya estamos llegando al final. Preguntas en cuanto a desglose de indicadores y al planeamiento en sí. Quisiera saber si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió cómo voy a desglosar? A ver, Tobías. Sí, profe. ¿Y en el programa de estudio sería, profe? Sí, ustedes tienen que contar con su La programa de competencia, estudio. la capacidad. Sí, Y después sería, profe, el plan diario. sí. Pero yo te estoy preguntando ahora, ¿verdad? En cuanto a la planificación, si llegaste a entender cómo vas a desglosar tus indicadores. No, profe. Si volvemos otra vez, profesora, fíjate un poco, Tobías, porque se les pide un trabajito que tienen que completar. Entonces, el primer trabajo que se les pide es que tienen desglosar indicadores. ¿Y ustedes tienen su plan, su programa de estudio o van a investigar dónde puedan conseguir, verdad? Está también en la página web. Descargan de ahí. Entonces, van a seleccionar un área del primero, del segundo o tercer grado. Van a completar la unidad temática, una capacidad y desglosar los indicadores. Y dijimos que tenemos que desglosar en conceptual, procedimental y actitudinal. Siguiente, profe. Aquí está la actividad número 1. Entonces, en base a lo que estuve explicando, vamos a realizar este trabajo, el desglose de los indicadores. Y ya como última actividad, el plan de clase. Tienen también ahí un modelo, seguramente que la profesora va a compartir también, si ya no está luego en la plataforma, que les va a servir de apoyo. Pero yo quiero que me pregunten ahora alguna duda y si pude llegar con mis explicaciones. No tengo problemas en volver a explicar ciertos puntos. A ver, la clase, Jessica, ¿qué me decís? Y creo que bien, profe. Va a llevar un poco de trabajo a hacer, pero creo que vamos a poder. Claro que sí. Profesora Raquel. Sí, gracias, profesora Isa. Yo creo que algunos ya estarán un poquito cansados, pero esto es así. La profesora Isa Mabel es mi ayudante de cátedra en el segundo, así que yo lo que quiero con este encuentro es que ustedes ya vayan conociéndola, de forma que el próximo año ya sea más fácil trabajar con ella y en la Escuela Santa Teresita. Alguien preguntó dónde queda y creo que la extensión universitaria va a ser una oportunidad para que puedan conocer la escuela y compartir con la comunidad educativa. Así que yo le agradezco a la profesora Isa. En realidad, no se desesperen. El trabajo de planificación es algo que se aprende todos los días y con la práctica. Hay que hacer la planificación. Parece muy complicado, a veces parece que no entendemos ciertos conceptos, pero cuando ustedes tomen el programa de estudios y vayan analizando, van a ver que no es tan difícil. Yo quiero avisarles de que incluso ya les puse la notificación de que en la plataforma están los programas del primer ciclo y del segundo ciclo. Y además están otros documentos sobre planificación que me proporcionó la profesora Isa. Les va a servir para ahora, para el próximo año, así que vayan ustedes también haciendo así un pequeño repositorio de documentos donde pueden acceder cuando necesitan. La actividad creo que está un poquito modificada, así que yo les puse ya en la plataforma, ustedes tienen la guía de trabajo, pueden ingresar y si tienen dudas, saben que tenemos los canales
para hacer las aclaraciones correspondientes. Si yo no puedo darles una respuesta certera, voy a preguntarle a la profesora Isa, porque ella está para eso, para ayudarme en la escolar básica, sobre todo, que no es el área que yo enseño. Bueno, muchísimas gracias, profesora Isa, pero no nos abandones. 5 minutitos necesito para que podamos concretar algo sobre la extensión universitaria. ¿Dónde está Roxy? Que es nuestra referente. La encargada me parece que no está acá. Y complementando un poco la extensión universitaria, se va a hacer, ¿verdad? Ustedes ya están al tanto de eso, en la Escuela Santa Teresita. ¿En qué consiste? En un parque arenero para el nivel inicial, y se suman también de otros cursos, segundo, cuarto, los estudiantes de didáctica universitaria que ya llevaron 2 parquecitos, pero se tiene que instalar el cuarto curso. Se comprometió cercar, tiene que tener un cercado para asegurarle a los chiquitos ahí su parquecito. Entonces, un cimiento con tejido, portoncito, se comprometió el cuarto. Están haciendo actividades de hamburgueseada, tienen ya un monto y tienen que ir nomás ya a ejecutar esa parte del proyecto que les corresponde. Luego, al segundo curso le corresponde también cercar con ladrillo lo que va a ser el arenero, la arena lavada, con lo que los chicos van a desarrollar ámbitos y dimensiones del nivel inicial. Otro grupo tiene que preparar 12 a 15 cubiertas con colores primarios para ir completando, ¿verdad?, nuestro parquecito como parte de la extensión. Rosa se había comprometido que el primer curso iba a preparar las cubiertas todas pintadas, así que yo no sé si alguien puede, quien es presidente acá del curso, tenemos que ponernos las pilas y terminar. Lo ideal es que fines de septiembre o primeros días de octubre podamos hacer un encuentro con los niños y entregarles formalmente ese parquecito. Como Profesora, sí. Las cubiertas son las que están faltando ahora. Exacto. Y Rosa, que es nuestra sí. alumna de acá del primero, ella es profesora de nivel inicial. Entonces fue la que me dio la idea de hacer una oruga con las cubiertas. Y por eso es que le estoy buscando y no le encuentro, pero le vamos a encontrar. La idea es que nosotros terminemos los primeros días de octubre a más tardar, porque después hay que hacer todo el informe y liberarles ya a ustedes. Yo luego, la gente que está terminando bien el curso va a tener unos días libres y me voy a quedar con la gente que todavía adeuda tareas, que no sé por qué no se ponen al día con las tareas. Entonces ese va a ser otro trabajo. Y para eso ya quiero finalizar, queremos, ¿verdad?, de forma que el resto pueda ir preparando su examen final. Esa es la idea. Así que vamos a buscarle a Rosa, quien es presidente del curso acá. A ver. Nuestra delegada tampoco está, profe. ¿Qué? Nuestra delegada no se encuentra en la llamada. ¿Quién es la delegada? Eliana Amarilla. Eliana Amarilla. Bueno, Ninfa, si por ahí podemos comunicarnos y decir que el primero tiene que ponerse ya las pilas, porque estamos prácticamente terminando septiembre. Septiembre es un mes muy corto por la cantidad de actividades que tenemos, así que nos queda poco tiempo. Vamos a organizarnos por grupos. La extensión universitaria es parte de nuestra formación y tenemos que concretar este proyecto. Como les dije, un grupo de didáctica universitaria que son todos profesionales. Ellos se prendieron al proyecto, se aliaron a nosotros, ya hicieron el encuentro con los niños, cantaron, bailaron, hicieron pequeños talleres y aparte entregaron su aporte. Ellos lo hicieron en un mes.
Así que ustedes que tienen más tiempo tienen que hacerlo mucho mejor. Y de paso conocemos a la comunidad educativa Santa Teresita, que es la que les recibe a ustedes para hacer la práctica profesional. Y ahí le van a encontrar a la profesora Isa y a muchas otras profesoras que yo me olvidé decirles, pasaron por nuestra casa de estudios y estamos orgullosos de haberlas tenido como alumnas y hoy como docentes en una institución muy reconocida en Cacupé y en Cordillera también. Así que muchísimas gracias, profesora Isa. Cualquier duda vamos a estar recurriendo a tus conocimientos, a tu experiencia, y gracias a los que están acá en el aula virtual, en la clase, porque nos cuesta un poco, como digo siempre, pero vamos terminando otro año y eso es lo importante. Muchas gracias también de mi parte, profesora. Siempre agradezco la oportunidad que usted me brinda como su auxiliar de cátedra y también en estos espacios con otros cursos también con quienes casi no interactúo, pero esta extensión de repente me une también a ellos y animarles un poco a realizar un excelente trabajo. Tenemos que ser jóvenes entusiastas, lo dice el propio Papa Francisco. Entonces estamos en un mes de la primavera, de la juventud. Hagamos algo importante por nuestro país desde donde nos toque realizarlo. Muchas gracias una vez más, profe. Muchas gracias, profesora. Y gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Está en la plataforma, están las tareas, está el PPT, también estará esta clase grabada y ustedes pueden volver a mirar, a ver las explicaciones y como siempre estamos a disposición. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir en contacto. Que tengan una buena noche y un buen descanso. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias por Buenas noches. A ustedes. Gracias. Chao, chao.